En la guerra hay personas que son llamados, son elegidos y son fieles. Una cosa es ser llamado. Una cosa es ser llamado. Todos somos llamados a la salvación, pero no todos son elegidos al ministerio. Llamados todos. Elegidos son aquellos que por su buena conducta se han cualificado. O tú te crees, o de verdad tú te crees que Jesucristo, conociendo los corazones, te va a dar a un borde, le va a dar una iglesia, o a una persona mala le va a dar una iglesia, o una persona que trata mal a los niños le va a dar un ministerio de niños. He visto gente impresionante y no lo ha conseguido. ¿Por qué? Por el corazón. El que es fiel en lo poco se cualifica para lo mucho. Cuando tú le pides al Señor algo, queridos, deja de orar que el Señor te dé una iglesia grande si no sabes tratarte con uno. ¿Queréis saber una cosa? Escríbete esta frase. Hay personas que aman multitudes, pero no al individuo. Queridos, soy el pastor Juan Cano de la Iglesia Pasión por Cristo y director de Dynamis Radio. A través de estos vídeos queremos ayudarte a descubrir a lo que fuiste llamado y a desarrollar el propósito de Dios. Dice el apóstol Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras ya están preparadas. Ahora lo único que tiene que ser preparado son los obreros. Permíteme a través de estos vídeos, de los audios y de Dynamis Radio, alimentar tu destino. Que Dios te guarde, querido. Shalom. Queridos, os doy a todos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Desde la Iglesia Pasión por Cristo tenemos este estudio bíblico y le damos la bienvenida también a todos los que están con nosotros conectados a través de Dynamis Radio. El estudio bíblico en esta mañana, queridos, si estás haciendo notas y quieres escribir títulos, se llama Llamado, Elegido y Fiel. Llamado, elegido y fiel. Yo como pastor, querido, tengo una gran intención algún día estar delante del Señor y poder decir lo que dice el Señor en Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17, versículo 12 dice, aquí en Juan 17, 12 dice, cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. El labor de un pastor es alimentar al pueblo de Dios y protegerlos, que nadie se pierda. Ese es también gran parte del trabajo de un pastor, alimentar y que nadie se pierde. Bien. Si abrís junto conmigo por ejemplo, en Mateo capítulo 22, dice el Señor que muchos son elegidos, dice, pero pocos son escogidos. ¿Habéis leído ese versículo alguna vez? Dice, muchos son elegidos o llamados y pocos son elegidos. Dice aquí el Señor, si abrís junto conmigo, vamos a abrirlo junto, aquí en Apocalipsis 17, versículo 14. Dice, pelearán, dice aquí, pelearán junto con el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que con Él están son llamados y elegidos y son fieles. Interesante, son llamados, son elegidos y son fieles. Si abrís conmigo Mateo capítulo 20, versículo 16.
Detrás de una parábola donde el Señor dice que un hombre tenía una viña y llamó al trabajo, a uno lo llamó a la primera hora, a otro a la tercera, a otro a la sexta y algunos a la hora 11, solo le quedó una hora de trabajo. Cuando vienen, uno se queja pensando que iba a recibir más que los otros. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 16. Así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Y ahora oye esta frase. Porque muchos son llamados, mas pocos, ¿qué dice? Son escogidos. Interesante. Muchos son llamados, pocos son escogidos, elegidos. Cuando yo leí este texto en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dije, Señor, esto lo puedo confirmar de todo corazón. Dice aquí, pelearán con el Cordero. El ejército diabólico peleará contra el Cordero. Y el Cordero lo vencerá. El diablo odia la Biblia, pero los capítulos que más odia el diablo de la Biblia es a partir de Apocalipsis capítulo 17. Le cae muy mal. Me acuerdo de un hermano mayor en la fe que me decía, todas mis Biblias empiezan a deshacerse a partir de Apocalipsis capítulo 17. Y muchas veces se me cae Apocalipsis 19 hasta el suelo, dice, porque se hacía pedazos la Biblia. Bueno, yo no sé si ahora la Biblia tenía mala calidad o al hermano le encantaba tanto el capítulo 17, 19 que lo desgastaba. Pero la Biblia es el único libro que nos comenta que Jesucristo destruyó al diablo en su primera venida. Dice la Biblia en primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. La primera vez que vino el Señor Jesucristo, vino a destruir las obras del diablo. La segunda vez que venga Jesucristo, va a venir a destruir al mismísimo diablo. Y dice aquí en Apocalipsis 17, versículo 14, dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Interesante. Llamados, elegidos y fieles. Y en Mateo capítulo 20, versículo, aquí hemos leído en versículo 15, dice que muchos son, dice aquí, o versículo 16, dice, muchos son llamados, mas pocos son elegidos. Yo no sé si tú cuando has leído la Biblia por primera vez, ha venido este versículo a tu corazón y dices, wow, ¿soy un llamado o soy un elegido? Vale, para eso estás hoy aquí y por eso quiero enseñarte y alimentarte con la palabra de Dios. Es interesante cuando lees la Biblia en griego. La palabra llamado en griego se llama kletos. Kletos viene de la palabra kaleo, kletos. Y la palabra elegido se llama ekkletos. Si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en Marcos 1, versículo 10 adelante, Jesucristo hace un llamado como discipulado y muchos le siguen como discípulos. Pero 14 meses después, el Señor, Él sube al monte, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice Marcos 3, versículo 13, dice, Marcos 3, versículo 13, dice, y subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Significa que aquí el Señor primero hace un llamado, luego observa a la gente y de los llamados él elige. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser elegido. ¿Cuándo eres elegido? Elegido eres cuando haces las cosas bien como llamado. Uno tiene que ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Abrid conmigo, por favor, si tenéis una Biblia. Vamos a abrir en Lucas capítulo 16, versículo 10. Ahí el Señor nos enseña 3 clases de fidelidad. Lucas capítulo 16, del 10 al 12. Habla de fiel en lo poco, fiel en las finanzas,
y fiel en lo ajeno. ¿Sabes, queridos? Dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Muchos son llamados y pocos elegidos. ¿Quién de vosotros le ha preguntado al Señor cosas? ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres crecer? ¿Quieres comprender? Te doy un consejo. Pregúntale al Señor. No hay nadie mejor que el Señor que te lo explique. Yo le dije al Señor, Señor, explícame qué significa muchos son llamados y pocos son elegidos. Cuando yo empecé a estudiar entonces la palabra elegido en español, me di cuenta que es la palabra selección. Y de la palabra selección llegué a la palabra selección española de fútbol. Yo voy a explicar una cosa y quiero darte unos datos para que tengas una idea a lo que voy cuando hablamos de ser llamado es una cosa y ser elegido es otro. En el fútbol español, en España, existen 11.666 clubes de fútbol. Y en total existen en España aproximadamente 52.421 equipos. ¿Y sabes cuántos futbolistas están apuntando en la Federación Española? 767.845. De estos 767.845, unos 14.800 aproximadamente juegan en primera división y en segunda B. Cada equipo les es permitido aproximadamente tener 25 jugadores. Hay solo dos equipos que superan los 25, que es el Real Madrid y el Barcelona, que tienen aproximadamente 30 jugadores. En la primera división española, ¿sabéis cuántos equipos hay? 20. Y cada uno tiene un promedio de 25. En cada partido, ¿cuántos pueden jugar? 11. Yo me pregunté por qué se pueden jugar 11, por qué solo hay 11 jugadores. Eso es una copia de los ingleses que lo copiaron del cricket. En el cricket hay 11 jugadores y por eso lo copiaron en el fútbol. Esto significa que en la primera división española hay aproximadamente 500 jugadores de fútbol. De esos 500 jugadores de fútbol, solo 23, algunas veces 25, son elegidos a la llamada la Furia Roja, la selección española. Hay muchos que juegan, pero solo 23 son elegidos. Pero de los 23, ¿cuántos pueden jugar? 11. De esos 23, solo 11 pueden jugar y entre 5 y 7, según el partido, están en la banquilla. Cuando yo estudié eso, comprendí mucho mejor lo que es ser llamado, elegido y ser fiel. Llamado es como los muchos jugadores que hay. ¿Cuántos hemos dicho que había? 767.000. Entre ellos hay 500 que juegan en primera división. Y entre los 500 solo se eligen, no 23, se eligen 23. Pero de los 23, ¿quién puede jugar? Solo los mejores. Los mejores en el reino de Dios son los fieles. Fidelidad es lo más importante en el reino de Dios, querido. No es conocimiento, no es teología, sino es fidelidad. El Señor nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, oye lo que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues sí, y ahora dice el Señor, y ahora toma otra clase de fidelidad. Primero fiel en lo poco y ahora dice, pues si en las riquezas, ¿ahora de qué habla? De dinero. Injustas no fuisteis fieles. Y ahora oye, ¿quién os dará lo verdadero?
Y dice en versículo 12, y ahora viene otra clase de fidelidad, dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Y ahora mirad, querido, el Señor habla aquí, mira, fiel en lo poco, fiel en el dinero y fiel en lo ajeno. Interesante, fiel en lo poco, fiel en el dinero y fiel en lo ajeno. Y para cada cosa hay una recompensa. El que es fiel en lo poco recibe mucho. Y luego dice en versículo 11, y el que es fiel con las riquezas injustas recibe lo verdadero. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que la riqueza no es lo verdadero. Hay algo más allá del dinero. El Señor dice que el dinero no es lo verdadero. Lo verdadero es algo del Señor. Pero para recibir lo verdadero tienes que ser fiel con aquello que es casi injusto. Hay cierta injusticia con las finanzas. Pero luego dice, y ahora viene lo tercero, es si eres fiel con lo de otro, entonces recibes lo tuyo. Otra vez, es fácil. Hay tres formas de fidelidad. Fiel en lo poco, fiel en las finanzas y fiel en lo ajeno. ¿Qué significa fiel en lo poco? Muy fácil. Cuando tú le pides al Señor mucho, y hay un pasaje que lo hemos aprendido, lo puedes leer, si lo lees en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 8. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 8. El Señor envía al profeta Natán. Y Natán, cada vez que se acercaba a David, con cuidado. Natán era como la conciencia para David. Y Natán dice, David, tú has pecado. Y entonces le habla el Señor, dice, y si fuera poco lo que yo te he dado, si tú me hubieras pedido, yo te hubiera dado mucho más. Dice, y te habría añadido, ¿qué dice? Mucho más. Dice aquí, si tú me hubieras pedido, yo te hubiera dado mucho más. Luego dice en Juan capítulo 6, versículo 11, si lo leemos, dice aquí, y termina el versículo diciendo en la Reina Valera dice, y le dio cuanto querían. La Biblia de las Américas le dijo, y le dio todo lo que pidieron. Y ahora oye una cosa, queridos. Cuando nosotros le pedimos al Señor mucho, Él observa cómo tratamos lo poco. O mejor dicho, cuando tú recibes poco del Señor, no es porque Él es tacaño, sino Él quiere saber cómo tú tratas lo poco. Tu oración tiene mucha fe. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene tu corazón? Porque algunas veces tu oración tiene más capacidad que tu corazón. Y tú no serás en primera línea bendecido por tu oración, sino por tu corazón. La pregunta es, ¿qué capacidad tienes? Cuando tú le preguntas al Señor y le dices, Señor, dame mucho. Y es bueno preguntar, querido, es bueno decir, Señor, dame mucho. Tú no eres humilde, tú no eres más santo porque tienes poca fe y pides poco. Probablemente pides poco porque no sabes manejar mucho. Pero el que sabe manejar poco, sabe manejar mucho. Y lo que yo pretendo en este estudio bíblico es hablar de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, de profundidad a profundidad. No te sirve nada llenar la cabeza, curso 1, curso 2, curso 3, y luego no te enteras de nada. Quiero enseñarte cosas que yo en la guerra he aprendido. Dice este versículo, si tú lees este versículo aquí en Apocalipsis 7:14, dice que en la guerra hay personas que son llamados, son elegidos y son fieles. Una cosa es ser llamado, una cosa es ser llamado. Todos somos llamados a la salvación, pero no todos son elegidos al ministerio. Llamados todos, elegidos son aquellos
que por su buena conducta se han cualificado. O tú te crees, o de verdad tú te crees que Jesucristo, conociendo los corazones, te va a dar a un borde, le va a dar una iglesia. O a una persona mala le va a dar una iglesia. O una persona que trata mal a los niños le va a dar un ministerio de niños. O a uno que roba, ya ha aprendido bastante con Judas. Jesucristo ya aprendió bastante con Judas. A una persona que ama el dinero, ¿le va a dar dinero? No. Una cosa es ser llamado. Todos nosotros estamos llamados, pero todos nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Tenemos que dejar que el Señor nos trate, nos purifique. Ay, Señor, querido, yo he visto gente buena, gente muy buena, le he visto caer. Yo he visto gente muy buena no conseguirlo, y era mucho mejor que tú y que yo juntos. He visto gente con talentos, he visto gente impresionante, y no lo ha conseguido. ¿Por qué? Por el corazón. El que es fiel en lo poco se cualifica para lo mucho. Cuando tú le pides al Señor algo, queridos, deja de orar que el Señor te dé una iglesia grande si no sabes tratarte con uno. ¿Queréis saber una cosa? Escríbete esta frase. Hay personas que aman multitudes, pero no al individuo. Queridos, soy el pastor Juan Cano. Te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. Dynamis Radio. Tienen lo mejor de todo. Son los mejores barcos en el mar. Los mejores son los barcos de rescate. Tienen no un radar, tienen 3. Y además tienen otros 3 de reserva. 6. Tienen una clínica para amputar brazos, para todo. Tienen todo lo mejor. Los barcos de rescate tienen lo mejor, no los cruceros. Y mi pregunta es esto: ¿es esto un crucero o un barco de rescate? Si esto es un barco de rescate, tiene que tener lo mejor. Pero hay gente, ¿y por qué se gasta tanto dinero? Ahora imagínate que hay una tormenta, la gente se está ahogando, y porque nosotros no queremos gastar dinero, inflamos un... ¿Cómo se llama eso? Un bote. ¿A dónde vas? Aprendete esta lección, cristianos. Aprendete esta lección. ¿Qué darías tú para salvar a tus queridos del infierno? ¿Qué darías tú para salvar a tus hijos? Lo mejor para el reino de Dios. Lo mejor para el reino de Dios. No estoy hablando de coches. Dejadme. No estoy hablando de coches, no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de desperdiciar el dinero. No, estoy hablando de salvación, de salvación. Y si es verdad que la gente va al infierno, tenemos que tener lo mejor en la casa de Dios. Hay personas que aman multitudes, pero no soportan al individuo. Si tú no soportas a la gente, el Señor te quita a la gente, se lo da a otro. Aprende de esta parábola. Y el que tuvo un talento y no hizo nada con él, dice el Señor: quítaselo y dáselo al que tiene ya los 10 talentos. Tenemos que ser fiel en lo poco.
Dice la Biblia, son llamados, son elegidos y son fieles. Queridos, haz algo de tu vida, por favor. Yo no digo que no vas al cielo, pero queridos, qué miseria fuera si llegas al cielo y en el cielo, como ese sketch, ¿cómo se llama ese sketch? ¿Cómo se llama? Ese teatro que yo vi un día. Yo vi un día un teatro y era así. Un hombre muere y entonces un ángel lo recoge en la puerta del cielo y lo va a llevar al trono. Y cuando van al trono, pasan por una habitación donde ponía el nombre de ese hombre. Y dice el hombre, ¿qué hay en esa habitación? Dice, ahí pone mi nombre. Dice, sí. Dice, ¿y es mío? Dice, sí, todo lo que hay ahí dentro es tuyo. Dice, ¿puedo verlo? Dice, es mejor que no lo veas. Dice, sí, pero si es mi nombre, yo quiero verlo. Y le dice el ángel, es mejor que no lo veas. Y entonces dice el hombre, no, si pone mi nombre, yo quiero verlo. Entonces él entra a la habitación y ve paquetes. Me acuerdo que en un paquete ponía ministerio, en otro ponía salvaciones, en otro ponía restauraciones, en otro ponía bendiciones. Y dice el hombre, eran paquetes grandes, dice, ¿me los puedo llevar todos? Y dice el ángel, no. Y dice, ¿cómo que no? Si son míos, pone mi nombre. Y le dice el ángel, todo esto estaba preparado para ti cuando estabas en la tierra. Ahora en el cielo ya no lo necesitas. ¿Quieres subir un consejo? Va hacia la habitación que lleva tu nombre. Va hacia la tuya. Y cuando la tuya esté vacía, dile, Señor, aquella que no la recogen, también la voy a vaciar. Porque dice la Biblia, y al que no supo tratar bien el talento, se lo quitó y se lo dio a otro. Tenemos que ser fiel, queridos. ¿Cómo lo explico, Espíritu Santo? Una pregunta, queridos. ¿Tenéis ganas de hacer algo? ¿De avanzar? ¿No? ¿Te gustaría avanzar? Sí. Vale. La única forma de avanzar en el reino de Dios, aprende esto, es fidelidad. La única forma de avanzar es ser fiel en lo poco. Es lo único. No es tu conocimiento, no es tu teología, no son tus estudios, solo el que es fiel en lo poco, el Señor le abre cosas, que el Señor al que es fiel en lo poco le da lo que a otros no le da. ¿Por qué? Porque el que sabe apreciar lo poco, sabe apreciar lo mucho. Y otra cosa, el que sabe apreciar lo poco nunca se olvida de dónde vino. Nunca. No hay cosa peor que una persona bendecida y tiene cierta amnesia. Y se le olvida de dónde viene. ¿Y cuántos cristianos se le ha olvidado del infierno de donde vienen? ¿Cuántos cristianos se le han olvidado que estaban en el pecado? ¿A cuántos? Gente que se le olvida de dónde viene, se convierte en gente legalista, que le pone peso a otro, que lo controla, lo manipula. David, que nunca se te olvide. Y el Señor le dice en ese pasaje, dice, David, yo te quité detrás de la oveja, yo te di la casa de Saúl, yo te di, incluso dice, las mujeres de Saúl. Yo hubiera dicho, no, con estas te quedas, no las quiero. Queridos, fiel en lo poco, queridos, fiel en lo poco, fiel en lo poco, fiel en lo poco, fiel en lo poco. Pastor Juan Cano tiene en su teléfono ahora, tiene más de 19.000, ¿y qué te digo? Bueno, en este no, 18.428 números de teléfono. 18.000. El otro día estuvimos en Cartagena, George y yo estábamos en el baño y habían dos que estaban hablando. Dice uno, tengo 600 en mi agenda. Y el otro dice, wow. Y yo salí del baño y digo, ¿cuántos tienes? Dice, 600. Digo, wow. Y digo, ¿cómo lo has hecho? Dice, uno por uno. Digo, wow, te felicito. Y lo dejé salir.
Claro, si le digo que yo tengo 18.000, el pobre cae pata arriba. Queridos, pero ¿sabe por qué lo digo? Oye una cosa, cuando la iglesia era pequeñita, el Señor es mi testigo, la pastora también, que yo cogía todas las llamadas, ¿es verdad, pastora? Cogía todas las llamadas, atendía a toda persona, visitaba a todos le llamaba yo por cumpleaños, a todos le escribía yo a lo que tenían cumpleaños, siempre siendo fiel en lo poco. Porque solo si eres fiel en lo poco te cualificas a lo mucho. Y yo quiero que tú avances, que hagas algo con tu vida, querido. Que hagas algo. Querido, solo un buen empleado será un buen jefe. Solo un buen hijo será un buen padre. Y solo un buen discípulo será un buen pastor. No puedes saltarlo uno. El Señor dice, aquí dice, que son fieles. Y oye lo que dice. En Lucas 16, versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco. ¿Qué te da el Señor? Poco no te da muy poco. Me encanta. Él no te da solo poco, te da muy poco. Si tienes poco, no es del Señor. Si tienes muy poco, eso sí es del Señor. Queridos, hoy, qué mentalidad rara que tenemos nosotros. Tenemos zapatos y lo tiramos. Tenemos 20, 30 zapatos, no sabemos apreciar los zapatos. Tenemos ropa, tenemos camisas, tenemos todo. Tenemos el armario lleno de ropa y no sabemos apreciar lo pequeño. Y queremos más. Dios Padre, que nos cuide. Tienes que ser fiel en lo poco, tienes que apreciar lo poco. Ministerialmente significa que tienes que saber. Y ahora oye una cosa y escríbete esta frase. Es una cosa que el Señor me habló y me dijo, hijo, a mí no me importa cómo tratas las personas que tú necesitas. A mí me importa cómo tratas las personas que tú no necesitas. Queridos, quiero preguntar una cosa. ¿Cómo tratas a personas que nunca te van a ayudar? ¿Cómo tratas a personas que nunca diezman? ¿Cómo tratas a personas que no quieren hacer nada? ¿Cómo las tratas? Ahí puedes enseñar si eres fiel o no. Y eso lo aprendí del pastor Alfonso Santiago en Florida. Él dijo, viene la secretaria y dice, pastor, hay alguien ahí. Es un gran diezmador, dice él, nunca más me digas esto. Estaba yo presente, dice, nunca más me digas esto. Dice, yo no quiero saber si alguien diezma o no diezma, si ofrenda o no. Y se puso bien furioso. Dice, porque si no, entonces yo trato a la persona de otra forma. Yo quiero tratar a todos de la misma calidad, a los buenos y a los sinvergüenzas. Y es verdad. Y el Señor trataba a todos bien, ¿sí o no? Que luego todos no son bendecidos es otra cosa. Es otra cosa. Pero tratarlo lo trata el Señor a todos bien. Dice el Señor, si eres fiel en lo poco. Queridos, fiel en lo poco. ¿Tú quieres mucho? ¿Sí o no? ¿Quieres mucho? Vale, pues tienes que ser fiel en lo poco. Es la única forma de cualificarte para más. Por eso con este templo tengo tanto cuidado que no rompen una losa, que no echen chicle al suelo. Por eso tengo cuidado con los baños. ¿Por qué? Porque, queridos, si no podemos proteger este templo, olvídate de un templo para 10.000, 15.000 personas. ¿A dónde vamos? Si no podemos proteger esto, no podemos proteger algo más grande. Tenemos que ser fiel en lo poco. Tienes que tener fe para lo poco, porque si tienes fe para lo poco, tendrás fe para lo mucho. Y oye, un secreto. Cuando el Señor tiene algo grande en tu vida previsto, Él, voy a ver si lo voy a traducir bien del alemán, Él te quita todos los recursos humanos para que tengas fe hasta por un trozo de pan. Cuando Él quiere entrenarte en fe, te quita hasta el pan, para que tengas fe hasta por pan. Y cuando tengas fe por pan, tienes fe para 3 panes,
para 10 panes, para 50 panes. Cuando el Señor te quiere entrenar, te da muy poco. Y quiero decirte, a lo que tú le estás llamando miseria ahora, Dios le está llamando curso intensivo de preparación ministerial. Y si ese aplauso era para Dios, dalo fuerte. Aleluya, mira. Dice el Señor, fiel en lo poco, en lo muy poco. En lo muy poco. Y luego dice el versículo, dame el versículo 10 otra vez, dice, porque, y el que es en lo muy poco injusto, no hay cosa peor que gente injusta. Gente injusta. ¿Alguna vez alguien te ha tratado a todos nosotros, sí o no? Queridos, ¿sabe por qué el Señor te ha permitido que te traten injusto? Para que sientas el dolor como se siente uno tratado injusto. Para cuando tú estés en esa situación, no provoques el dolor. Y muchas veces, cuando te han tratado injusto, te dolió. Y cuando tú entras y estás en peligro de tratar a otro injusto, el Señor te acuerda la memoria y sientes el dolor de la injusticia y dices, no, Señor, esto no lo voy a provocar en otro. Queridos, un lepra, ¿habéis leído en la Biblia que el Señor sanaba a los que tenían lepra? ¿Sabe lo que es lepra? Lepra significa también no sentir dolor. Por eso, para un lepra, la bendición más grande que había, ¿qué era? Sentir dolor. Y algunos de vosotros habéis crecido porque vuestros padres han dicho, los indios no tienen dolores. ¿Conocéis esa frase? Muchos de vosotros nunca habéis llorado, nunca habéis permitido el dolor en vuestra vida. Por eso muchos de vosotros, cuando habéis venido a Cristo, sois llorones ahora. Porque antes la vida no te lo permitía llorar, ¿sí o no? Antes si lloraban, tus colegas te hacían pedazos. Pero ahora el Señor te ha permitido sentir el dolor. El Señor te deja permitir sentir el dolor para que tú nunca trates a otro mal. Señor, es tan sabio. A mí me pasó una cosa, me trataron mal. Me trataron mal. Yo sé que tú eres perfecto, pero a mí me... Vale. Y entonces entré yo en una situación. Y había alguien delante mía y por nada estaba en peligro yo de hacer lo mismo. Pero de repente me acordé del dolor y de los días que me hizo dolor. Y dije, no, Señor, esto no lo voy a hacer. Qué bueno que el Señor es tan sabio. Fiel en lo poco. Ahora, próximo versículo, oye lo que dice. Y ahora dice, si en las riquezas injustas no fuiste fieles. Queridos, el Señor observa cómo eres con lo poco. El que dice, cuando yo tenga mucho dinero voy a diezmar y ofrendar, te digo, narices vas a hacer. Narices vas a hacer. Solo si eres fiel en lo muy poco, cuando tienes muy poco. Y queridos, ser fiel con las finanzas es algo precioso, querido. Porque si tú quieres saber dónde está el corazón de una persona, háblale de las finanzas. María, si tú no quieres que el Señor trate tus finanzas, estás invitando al diablo que Él trate con ellas. El propietario de este local me dijo a mí, imagínate, la gente que me tiene que animar a mí me ataca, me critica y me ataca. Pero hay una cosa tonta con la crítica. Si tú me escribes una crítica en una carta y me la das y yo no la abro, le quito el poder a esa crítica. Por eso
Ay, ¿lo cuento? ¿No lo cuento? Sí lo cuento. Claro, sí lo cuento. Lo voy a contar, ya está. Sí, lo voy a contar. Dame tú. Estoy con Reinhard Bonke, el evangelista Reinhard Bonke en Frankfurt, en Alemania. Y entra la secretaria, Suzette Hetting, entra y había una carta que tenía 666 escrito. 666. Una carta. Le habían enviado una carta del 666 y había una cara de un diablo aquí imprimida. Y dice ella, pastor, mira lo que le escriben. Y dice él, ¿esto qué es? Dice una carta de uno que le está maldiciendo. Ah, dice, vale. Se va con una carta, va al baño. Dice la secretaria, ¿dónde va, pastor? Dice, hacer lo único que se tiene que hacer con esta carta. Todo lo otro, lo corto, no lo digo lo que dijo, te lo dejo a ti, a tu fantasía. Refrégala por donde tienes que refregarla. Y oye una cosa, la gente que me tiene que ayudar, la gente que me tiene que decir, Pastor Juan Cano, gloria a Dios, yo estoy 20 años aquí, no he movido nada, usted viene aquí, Dios le está bendiciendo. No, en vez de decir ese, así, en vez de decir, gloria a Dios, algo tiene que haber en su vida que Dios le está bendiciendo. En vez de decir, Dios, algo ve en su vida que le está bendiciendo. En vez de decir eso, dice lo contrario. Y Dios dice, vale, si todos a la pie de la cruz no reconocen a mi hijo, inspiro al hombre a la derecha de la cruz. Y viene el propietario de este templo y me dice, de este, ¿cómo se llama? Local, y me dice, en usted hay que sembrar. ¿Te acuerdas, Vicky? En usted hay que sembrar porque usted es buena tierra. Y le digo, no, querido, tú no me puedes hablar a mí, yo tengo que hablar así, tú no. Dice, hay que sembrar en buena tierra. Dice este incrédulo. Y dice, porque usted va a crecer mucho. Y dice, y si no se siembra, no se cosecha. Y cuando la pastora y yo vamos a ver otro local, otra nave, dice él, no, está muy pequeña, usted necesita más. Digo, pero Dios Padre, ¿quién es este? El Espíritu Santo. Queridos, oye una cosa, es que es fiel en lo poco, es fiel con las finanzas. Dios el Padre no bendice gente corrupta. Aprende eso. Cuando eres corrupto, el Señor no te da nada. Es el diablo que te da el dinero para hacerte más corrupto. Pero Dios el Padre tiene una escuela muy rajatabla. ¿También dicho eso? El que es fiel con las finanzas, fiel con lo poco, nada malgastar, nada. Mira, me da una rabia cuando veo las cosas, tratarlas mal, mira, se me ponen las venas. Esto es de Dios. Esta alfombra le pertenece a Él. Esta madera le pertenece a Él. ¿Comprender? Hay cosas que no se pueden reciclar. Aquí en la iglesia hay tablas que la han reciclado 3 veces. ¿Dónde está Bolívar? 3 veces la reciclamos. La pusimos primero en el techo, luego en la pared y ahora hemos hecho mesas de ella. Ya no puedo reciclarla más. Lo único que como puedo reciclarla es haciendo palillos de dientes. Es lo único que me falta. Querido, uno tiene que ser fiel, pero otras cosas no se pueden reciclar. Los micrófonos, los mejores del mercado. Los altavoces, los mejores. Este micrófono, lo mejor. ¿Por qué? Para la salvación hay que dar lo mejor. Mira, queridos, una pregunta. ¿Quién de vosotros sabe? En alemán se llama die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Que los alemanes tienen nombres así de largos, como la salchicha alemana. ¿Quién de vosotros sabe que hay barcos cuando hay tormentas y envían los barcos para salvar a las personas? ¿Cómo le llaman a eso? Barco de rescate. Barco de rescate. Tu pastor
ha trabajado en esos barcos de rescate. Tienen lo mejor de todo. Son los mejores barcos en el mar. Los mejores son los barcos de rescate. Tienen no un radar, tienen 3. Y además tienen otros 3 de reserva. 6. Tienen una clínica para amputar brazos, para todo. Tienen todo lo mejor. Los barcos de rescate tienen lo mejor, no los cruceros. Y mi pregunta es esto: ¿es esto un crucero o un barco de rescate? Si esto es un barco de rescate, tiene que tener lo mejor. Pero hay gente, ¿y por qué se gasta tanto dinero? Ahora imagínate que hay una tormenta, la gente se está ahogando, y porque nosotros no queremos gastar dinero, inflamos un... ¿Cómo se llama eso? Un bote. ¿A dónde vas? Aprendete esta lección, cristianos. Aprendete esta lección. ¿Qué darías tú para salvar a tus queridos del infierno? ¿Qué darías tú para salvar a tus hijos? Lo mejor para el reino de Dios. Lo mejor para el reino de Dios. No estoy hablando de coches. Dejadme. No estoy hablando de coches, no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de desperdiciar el dinero. No, estoy hablando de salvación, de salvación. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Queridos, soy el Pastor Juan Cano. Te doy un saludo desde el Muro de las Lamentaciones. En el próximo año, 2016, vamos a estar aquí. Deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje. Ven y disfruta la Tierra Santa con el Pastor Juan Cano y Dynamis Radio. Que el Señor te guarde. Shalom. Algunos de vosotros no habéis perdido el trabajo porque disteis testimonio de Jesucristo. Hay algunos que dicen: yo hablé del Señor y me echaron fuera. No me cuentes rollazo. Si tú eres el mejor peluquero de toda la peluquería, tú puedes hablar de Jesucristo lo que quieras, nadie te echa fuera. Si eres el mejor mecánico, nadie te echa fuera. ¿A que sí? Vale. ¿Sabe por qué alguno de vosotros perdió el trabajo? Porque vienes tarde del trabajo. Hablas mal de tu jefe. Envenenas la atmósfera. No decirme nada. Lo único que te pido es que ahora pegas un bocado y déjame rugir los dientes. Los mejores micrófonos, lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ser salvado. Ahora, pégale un pedazo de aplauso a Dios como Dios manda. Ahora. ¡Oh! ¡Que alguien diga algo! Queridos, si es verdad, oye, stop. Si es verdad que la gente se está perdiendo, si es verdad que la gente se está perdiendo, tenemos que hacer todo para salvarlos. Los mejores CDs, no del chino de eso. Las mejores máquinas para copiar. Me monté en el avión y me fui para Alemania. ¿Por qué? Me dice uno: ¿por qué te vas a Alemania a comprar las máquinas? Porque allí se hacen las cosas como Dios manda. Y con esas máquinas hemos hecho 400.000 CDs. Pero aquí son más baratas, pero son malas, colega, malas. Bueno, hay una cosa graciosa en todo esto. ¿Queréis oírlo? El que en Alemania hace las computadoras para hacer los CDs no es alemán, es peruano. Dios es gracioso. Y digo: tipo, ¿pero por qué no te vienes a Madrid? Y me dice: porque aquí no hay el material que hay allí. Queridos, es que es fiel y no poco, fiel con las finanzas. ¿Sabe por qué Dios puede poner todas las finanzas en mi mano? ¿Sabe por qué? Porque no las malgasto.
Todo en Biblias, en salvación, en todo. Yo no me tengo que preocupar de nuestra casa. Nosotros vivimos de las migas, pero aprende algo de las migas. Aprende algo de las migas. Al principio eran 5 panes y luego eran 12 cestas llenas. Un día yo me quejé con la pastora. Bueno, no, ella no, pero yo digo, vivimos solo de las migas. Y el Señor me cogió de la oreja. Cuidado cuando Dios te coge de la oreja. Te sube hasta el cielo. Y me dijo, nunca más te quejes por las migas. Y me dijo, lee bien la Biblia. Pregunta, ¿tenían antes o después tenían más? Busca primero el reino de Dios y todo lo otro será añadido. ¿A que sí? Dice, tenemos que ser fiel con las riquezas injustas. Con las riquezas injustas. Tenemos que ser fiel, queridos. ¿Tú quieres más finanzas en tu vida? Di ahora por el amor, sí. No me venga con, es que yo soy humilde. No, eres un bobo, colega, eres un bobo. Yo quiero tener más finanzas. No para vivir en una casa mejor. No para tener, el coche ni lleva mi nombre. El coche no en vez de una Mercedes, no me lleva mi nombre, no lleva mi nombre. Yo quiero más finanzas, dame todo el dinero y te pongo antenas por todo España, Perú, Ecuador, Chile, por todos sitios que sea. Porque sé lo que hacer con las finanzas, sé. Pero el diablo se pone con toda rabia porque sabe que como tenga las finanzas, toda España va a oír el Evangelio. Pero no puede evitarlo. Porque el que es fiel y no poco, rompe los muros para lo mucho. El que es fiel y no poco, abre la brecha para lo mucho. ¿A que sí? Eso, dice el Señor. Si no fuiste fiel en las riquezas injustas, ¿quién te dará lo verdadero? Y ahora oíd algo de las finanzas. ¿Quieres oírlo? Las finanzas no son lo verdadero. Hay algo fuera de las finanzas que es lo verdadero. Por eso le dice la Biblia en Marcos 4, el engaño de las finanzas. Las finanzas te dicen, si me tienes a mí, todo está bien. No. ¿Había oído alguna vez cuando alguien dice, si yo tuviera más dinero, yo podía hacer más? Y el Señor me dijo, no digas eso. En mi reino todo funciona no con dinero, sino con fe. La pregunta es, ¿cuánta fe tienes? Mira, queridos, cuando tú... Mira, a ver si puedo expresarlo. Voy a intentarlo. I try, ¿ok? Cuando tú eres fiel con los diezmos, las ofrendas, las primicias, algo misterioso se desata, que es más profunda relación con el Señor. Es que no puedo explicarlo. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Queridos, ¿tú alguna vez has deseado tener dinero para bendecir a otros? ¿Tú alguna vez digo, oh Señor, si yo tuviera dinero, me encantaría bendecir a otros? Como de otro día, alguien viene, me da la mano, me da una ofrenda. Digo, aleluya, ahí viene el iPad nuevo. No iPad, chino. Y voy al chino y había allí una mesa con una iglesia, una mesa larga con una iglesia, comiendo. Ahora he oído que son aquellos. Dios tiene mucho humor. Y voy para allá. Y cuando lo veo me dicen, Pastor Juan Carlos, ¿no podemos hacer una foto? Digo, claro. Ok, nos hacemos unas fotos. El Señor me dice, lo que tienes ahí, quiero que lo invites todos a comer. Y llamé a Kung Fu Panda al camarero, digo, ven querido. Digo, todo esto lo quiero pagar. Dice él, ¿todo? Digo, todo. Queridos, cuando Dios quiere bendecirte, te enseña
una necesidad para cubrir. Tú oras que cubren la tuya, pero el Señor te quiere usar a ti para cubrir a otros. Y yo me he preguntado una cosa: si yo sembré para esa iglesia, ¿cuánto recibirá esta iglesia? Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y dice el Señor, fiel en las riquezas. Y ahora oye el próximo versículo, con este terminamos. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Y ahora oíd una cosa. Algunos de vosotros no habéis perdido el trabajo porque disteis testimonio de Jesucristo. Hay algunos que dicen, yo hablé del Señor y me echaron fuera. No me cuentes rollazo. Si tú eres el mejor peluquero de toda la peluquería, tú puedes hablar de Jesucristo lo que quieras, nadie te echa fuera. Si eres el mejor mecánico, nadie te echa fuera. ¿A que sí? Vale. ¿Sabe por qué alguno de vosotros perdió el trabajo? Porque vienes tarde al trabajo. Hablas mal de tu jefe. Envenenas la atmósfera. No decidme nada. Lo único que te pido es que ahora pegas un bocado y déjame crujir los dientes. Vienes tarde. Prolongas la pausa más de lo necesario. Te quejas del trabajo. Tienes una cara tan larga que tropiezas sobre ella. A ver, en vez de hacerlo con gozo, lo haces como si te estuvieran castigando. En vez de quedarte 1 hora, 2 horas más por amor al trabajo, eres el primero que se escapa. Siempre pidiendo aumento de sueldo. Vale, oíme una cosa. Tú tienes que ser tan bueno en el trabajo, en lo que no es tuyo, en lo ajeno. Tú tienes que ser tan bueno. Tienes que limpiar, aunque no te lo han dicho. Tienes que venir 10, 15 minutos antes del trabajo. No te vayas el primero. Tienes que ser la pausa. Incluso te doy un consejo, hazla más corta que los otros. El que te obliga a andar 1 milla, anda 2. Y tú verás como el Señor, queridos, el trabajo que estás haciendo, el Señor lo está observando para darte más. No es tu jefe el que te bendice, es Dios. El apóstol Pablo, ¿qué? ¿Habéis crujido ya bastante con los dientes? Vale, pues ahora dale un aplauso a Dios si quieres. Mira, queridos, tú tienes que ser el mejor. Tienes que ser el mejor. Tú tienes que, come on guys, come on. Me echaron fuera por Cristo. Mentira, borracho y vago que eres. Mentira. Tienes que ser el mejor. Deja de envenenar la atmósfera. Limpia tu sitio, que seas el mejor. Que haz un trabajo que tu jefe diga, a este le pago, a estos lo despido y a este le aumento. Así tiene que ser. Me acuerdo un día en Alemania me envían a una empresa. Me envían a una empresa para hacer estos motores que cogen los contenedores en el puerto. ¿Conocéis eso? Esa grúa grande. Vale, voy para allá. No tenía ni idea. Ni idea. Y me dan los planes. Pero los planes eran ingleses. Y los ingleses tienen otras medidas. Y me dan los planes. Y yo, me pongo solito, trabajando. Y si tienes las malas medidas, ¿cómo sale el trabajo? Mal. Pero lo hice tan bien que vino el jefe de la empresa y le echó una bronca al ingeniero que cómo me había dado los planes malos. Y viene el ingeniero para echarme a mí la bronca y viene el jefe y dice, no, a este ni le toques. A este le trae los planes nuevos. Y viene mi jefe y dice, ¿quiere que sustituye al señor Cano por otro? Dice él, no.
Dice, ayer le observé trabajando. Y cuando los otros estaban haciendo la pausa a mediodía, estaba él debajo del motor soldando. Y era verdad. Porque yo me dije, ¿para qué voy a parar de trabajar si aprovecho un momento, como no tengo hambre, y trabajo? Y no le pregunté si me paga las horas o no me las pagas. Queridos, gánate los corazones. No me cuentes que te echaron fuera porque hablaste de Jesucristo. Dice el Señor que tienes que ser fiel en un ajeno. ¿Tú alguna vez le has prestado el coche a alguien? ¿Tú le has prestado un libro a alguien? Te lo dan con Nutella, con chocolate por dentro. ¿Tú le has prestado a alguien algo? Si alguien te presta algo, tienes que dárselo a él en el mismo estado, incluso mejor. Si alguien te presta el coche, lávalo, llénalo con combustible, échale perfume, déjalo como Dios manda, coge los trapitos, límpialo bien. Pastor, pero no es mío. ¿Había oído los estúpidos, cómo se llama eso en español? Excusas. ¿Había oído? Pero no he sido yo. ¿Había oído eso? Si alguien dice eso, di conmigo, descualificado. Fuera. Nunca diga, es que no fui yo. En Alemania pusimos en la cocina un letrero. Que en el letrero ponía, deja la cocina mejor que como te la encontraste. Ay, os voy a contar una cosa y ya paramos, ¿vale? El otro día fuimos a Cartagena. Y voy al baño a cambiarme. ¿Cómo no? Es un buen ejemplo. Y voy al baño a cambiarme, solo de camisa. Pero cuando entro al baño, Hulk estuvo dentro, yo que sé quién estuvo. ¿Conocéis la masa? Parecía Pearl Harbor, un ataque de los japoneses, colega. Estaba por todos sitios. ¿Me comprendéis lo que voy? Vale. Si no, luego te lo envío por WhatsApp. Estoy en el baño. Me estoy poniendo la camisa. Y afuera oigo que hay gente ya esperando en el baño para entrar donde yo estoy. Y miro para abajo y digo, qué sucio, Señor. Entonces pienso en lo que me están esperando y pienso en mí. Y pienso en el sinvergüenza. Pero pienso en mí y pienso en ellos. Y pienso que ellos se creen que yo lo hice. Pero yo no lo hice. ¿Qué tuvo que hacer? Fiel en lo poco. Fiel en lo ajeno. Deja de la excusa, yo no fui. No importa. El próximo que entre se cree que fuiste tú. ¿Ah, que sí? Queridos, dice la Biblia, Apocalipsis 17:14. Dice, en esta guerra pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y dice, y el Señor es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y dice, y lo que con están, ¿qué son? Llamados, elegidos y fieles. ¿Os acordáis de los futbolistas? Todos son llamados. ¿Os acordáis de los 23 de la selección? Ellos son elegidos, pero los 11 son los fieles. Si el Señor te ha llamado, di en tu corazón, lo haré como nadie. Lo haré como nadie. Amén, queridos. Que Dios os guarde y nos despedimos con fuerte aplauso de todos los que están en la radio.